Noches, profesor. Bueno, respecto al trabajo de la Constitución y qué artículos cambiaría yo respecto a esta. Pues bueno, primero la Constitución que tenemos a la actualidad es la que se instauró en 1993 y a lo cual en su artículo 206 señala la forma por la cual esta puede ser modificada, que es mediante una reforma constitucional. Pues bueno, también muy importante señalar los cambios que esta Constitución ha tenido desde 1993 hasta la actualidad, pues ha tenido cambios que han permitido la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la eliminación del Congreso bicameral, la eliminación de la reelección presidencial inmediata y así una serie de reformas que han surgido a lo largo de los años. Pues bueno, ¿qué ventajas o qué desventajas podemos encontrar dentro de la Constitución de 1993 o qué artículos nos llama la atención? Pues bueno, a mí en lo personal el artículo 84, donde nos habla de las facultades que se le otorga al BCR, es decir, el Banco Central de la Reserva, la autonomía y libertad con la que actúa el BCR para así cumplir su objetivo, que es preservar la estabilidad monetaria, han permitido que el Perú tenga una economía estable a pesar de la inestabilidad política que se ha vivido. El Perú se le conoce como el milagro económico peruano, ya que según el Banco Mundial, el Perú ha aumentado a más del 6% el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno. También se ha podido reducir la pobreza, según un estudio que en 2001 el 20% de los peruanos vivía con menos de 2.5 dólares al día y en el 2022 se redujo esto a un 5.8%. Esto habla de la eficacia del artículo 84 que se dio mediante una reforma constitucional y que a su vez le permite a los privados y le genera confianza para poder trabajar con el Perú, porque el Perú posee un modelo económico blindado por el artículo 62 que nos habla de los contratos ley, donde le genera a los privados la confianza, ya que el artículo 62 señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes posteriores, es decir, que una vez que se pactó entre privado y Estado, las reglas de juego ya no pueden ser modificadas, lo cual le permite y le genera una confianza a los privados para poder invertir en nuestro país. Asimismo, y hablando del artículo 62 que nos habla de los contratos ley, esta es una figura jurídica que se creó a partir de la Constitución que se instauró en 1993. Pues bueno, este modelo económico que se eleva a la categoría constitucional y que nos habla de los términos contractuales que no pueden ser modificados por leyes posteriores u otras disposiciones de cualquier clase, también viene a ser una desventaja dentro de nuestra economía, ya que los privados, pues básicamente mediante concesionarias, explotan nuestros recursos naturales, ya sean minerales o materia prima, y en muchos de los casos, pues no existe una igualdad ante la ley. Es decir, ejemplo aquí en el caso de la concesionaria Covi Perú que se ha encargado de construir la autopista. Pues bueno, esta empresa Covi Perú mediante le dijo al Estado, pues yo te construyo las autopistas, te genero diferentes obras, pero tú me permites el cobro de los peajes por un cierto tiempo, que básicamente en los contratos ley son tiempos demasiados elevados. Pues bueno, la empresa Covi Perú viene a lo largo de estos años y más con la coyuntura que se ha vivido, pues cobrando un monto excesivo de los peajes y a lo cual el Estado no puede entrar a tallar porque ya existen términos contractuales y también en el Perú existe lo que es la libertad de empresa, es decir, que los privados pueden fijar sus precios acorde a la realidad que se viene viviendo. Es allí entonces donde yo consideraría que el artículo 62 de la Constitución Política debería de llevar una reforma constitucional donde le permita una mejor negociación al Estado con el privado para que esto no se vea afectado dentro de la economía de nuestros ciudadanos, es decir, que ya sea por coyunturas que se viva, no se genere un cobro excesivo, en este caso del ejemplo que di por la parte de la empresa Covi Perú, un cobro excesivo de los peajes. Entonces, a modificar los contratos ley mediante una reforma constitucional, lo que se buscaría es que los privados pierdan en cierta parte la posición de intocables, lógico que respetando su libertad de empresa mediante una negociación que sea justa y que sea igual para tanto para el privado como para el Estado. Asimismo, existen diferentes artículos como el de la consulta previa, donde nos habla que al de los pueblos indígenas, donde por ejemplo si se quiere hacer y un proyecto de gran infraestructura,
pues se le tiene que consultar a los pueblos originarios siempre y cuando se vayan a vulnerar algunos de sus derechos, ya sea su derecho básicamente a una vivienda, ya que en muchos casos se ven los casos de expropiación en estos casos de infraestructuras grandes. Y es allí entonces donde se vulnera el derecho de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la ley de la consulta previa que se da, pues, y que se encuentra regulado no solo por el convenio que se dio, sino también por el artículo 2, inciso 17, donde les permite a los pueblos indígenas, no solo a ellos, sino a todos, el derecho a elegir. Y es entonces donde esta ley de la consulta previa pues vulnera derechos, porque así no haya negociación entre los pueblos indígenas y el Estado igual puede ejecutar estos proyectos. Es decir, entonces, ¿qué lógica existe dentro de la consulta previa si igual el Estado puede promover dichos proyectos? Es allí entonces donde debería de haber también una reforma que permita la igualdad ante la ley, básicamente. Y pues bueno, en conclusión, para mí la vía idónea para que la Constitución pueda ser modificada claramente no es una asamblea constituyente que se ha venido tocando mediante esta coyuntura que hemos vivido, sino lo que la misma Constitución nos refiere, que es el artículo 206, que nos habla de una reforma constitucional